Hola a todos. En primer lugar, pediros perdón por el retraso en los vídeos. Había quedado en enviaros un vídeo la semana pasada y al final no os envié nada, porque bueno, yo os lo explico. He estado intentando hacer algunas rutinas para vosotros y para vuestros compañeros de primaria y pues bueno, educación física a distancia puede que sea la asignatura más surrealista de dar. Algunos lo habéis estado viendo, que he estado haciendo clases en directo para vuestros compañeros de primaria y os uno a que os unáis, a que os unáis. Esta semana voy a hacer rutinas de condición física todas las mañanas a las 12:30. Esas rutinas las podéis poner en vuestros diarios y además están pensadas para eso, para intentar que os mováis, paséis un rato divertido y mantengáis el cuerpo más o menos en forma. El otro día hice una sesión de spinning y me di cuenta, según iba haciendo la sesión, de que iba explicando muchos conceptos, algunos de los cuales, pues vosotros ya deberíais de ir conociendo, porque son conceptos bastante importantes de cómo se trabaja la resistencia. Aunque me grabé con la GoPro, que os dejaré por aquí algunas imágenes de esa grabación, pues lo cierto es que luego miré la grabación y dije, no les voy a poner un vídeo mío de 30 minutos haciendo bicicleta estática porque no lo va a ver nadie, encima no se escuchaba bien, no me ibais a entender. Entonces he querido aprovechar para desarrollar este tema un poquito, así comentaros unos conceptos básicos que los podéis poner en práctica, los que tengáis alguna bicicleta estática o alguna cinta de correr en casa, pues son conceptos muy sencillitos y que os van a dar fruto pues el día cuando seáis mayores, si queréis entrenar en bicicleta o correr, pero bueno, vamos a pasar al lío. Me voy a poner aquí pequeñito en una esquina para que no penséis que me he ido y a ver, un segundo, me cambio de programa. Esto antes ha salido, ¿eh? Ahora no sale. Vale, aquí estamos. Bien, voy a cogerme el puntero láser. He estado tentado de poneros el tema en inglés, pero al final he sido bueno y he dicho, bastante tiene esta gente con el confinamiento, vamos a ponerlo en español. Lo primero, una breve definición. ¿Qué es la capacidad aeróbica? Pues es la capacidad del organismo, el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones para funcionar eficientemente y llevar a cabo actividades sostenidas con poco esfuerzo, poca fatiga y con una recuperación rápida, ejercicio aeróbico. ¿A qué nos suena todo esto? Pues todo esto ahora está muy de moda porque, como sabéis, el famoso bicho a lo que afecta es a los pulmones y al corazón. Bueno, sobre todo a los pulmones. Entonces, tener unos pulmones en forma, unos pulmones con una buena capacidad pulmonar, es algo que nos ayuda, no solo por si nos ataca el bicho este, sino para cualquier tipo de enfermedad. Además, la capacidad aeróbica se trabaja a una intensidad bastante más baja de lo que podamos pensar y facilita la recuperación en cualquier ejercicio, ¿vale? Si tenemos una buena capacidad aeróbica, haga el ejercicio que haga, voy a tardar menos en recuperarme para el día siguiente, para el siguiente partido, si juego a fútbol o para la siguiente exhibición, si hago gimnasia. Con una buena capacidad aeróbica voy a recuperarme mucho antes, incluso de las actividades del día a día. Vale, he copiado dos veces. Bueno. Eh, Volumen máximo de oxígeno. Esta es la magnitud que solemos utilizar para medir la capacidad aeróbica que tiene una persona. El volumen máximo de oxígeno es la capacidad máxima que tiene el organismo para utilizar el oxígeno como combustible. Es la máxima cantidad de combustible que puede utilizar el organismo, ¿vale? Y se expresa normalmente en miligramos de oxígeno por minuto y por kilogramo, ¿vale? Depende fundamentalmente de la capacidad pulmonar y de la capacidad que tenemos de utilizar ese oxígeno. Hay distintas maneras de medirlo, unas de ellas es el famoso test de los pitidos, que hacemos más veces de la que os gustaría, el test de Cooper, que es correr en 12 minutos la máxima distancia posible, y este test sirve para ver la capacidad máxima que tiene mi cuerpo de utilizar oxígeno, y lo podemos desarrollar de distintas maneras. ¿Cómo podemos aumentar nuestro volumen máximo de oxígeno? Pues lo podemos utilizar con medios de entrenamiento continuo o intervalos. Aquí es ya donde nos vamos a meter en la parte práctica, ¿vale?
Estos medios de entrenamiento van a ser muy útiles, sobre todo para el que tenga un ergómetro. Ergómetro es como se llaman todas las máquinas de hacer actividad aeróbica en casa, ya sea bicicleta estática, ya sea un tapiz, ya sea una bicicleta elíptica, que es lo que tengo yo, que es lo que estáis viendo en el vídeo, y, y eso. Independientemente de lo que tenga, puedo utilizar estos medios de entrenamiento. El medio continuo, que es simplemente pues, ponerme una cantidad de tiempo determinada a pedalear o andar en la bici. Por ejemplo, pues voy a estar media hora. Y tengo que estar esa media hora pues más o menos a la misma intensidad. Dependiendo de cuánto tiempo y cuánta intensidad, voy a conseguir unos beneficios u otros. Pero eso lo voy a explicar después. Y hay otro método que es los intervalos, que se caracteriza por ir a distintas intensidades, por combinar un ratito a intensidad fuerte, intensidad alta, y otro ratito a intensidad un poco más baja, intensidad de recuperación, que era lo que intentaba explicar el otro día para los que visteis el directo durante la clase de spinning. Pero para eso lo primero que tenemos que saber es cómo se mide la intensidad. Y la intensidad tenemos 5 zonas. Estas son las zonas, pero bueno, primero vamos a calcular cuál es nuestra... Como estas zonas vienen determinadas en base al porcentaje de mi frecuencia cardíaca máxima, de las máximas pulsaciones que puedo tener, vamos a calcular cuáles son. Tomo 220 como el máximo que se puede tener y le resto mi edad. Si tengo 15 años, 220 menos 15 me sale 205. ¿Vale? Aquí en vez de 187 sería 205. Aquí lo multiplica por 0,7 porque lo que quiere conocer es el umbral aeróbico. Ahora os explicaré qué es el umbral aeróbico. Si vemos aquí, la frontera entre la zona 2 y la zona 3 es el 70%. En nuestro caso, si tenemos, vamos a calcularlo con 20 años, aunque no tenéis 20 años, pero es que así las cuentas salen más fáciles. 220 menos 20 años harían que 200 pulsaciones por minuto sería mi máximo, entonces el 70% sería 140. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de 140 estaría en la zona 2 y por encima de 140 estaría en la zona 3. ¿Y qué pasa entre la zona 2 y la zona 3? Bien, cuando estoy haciendo ejercicio para intentar recuperar, mejorar la capacidad aeróbica y quemar grasas, está demostrado que al 70% de la intensidad de la frecuencia cardíaca, el corazón ya está bombeando el 100% de su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que aunque hace menos latidos que en la zona 5 y con la zona 4, cada latido ya manda el 100% del volumen sistólico que puede propulsar, del volumen de sangre que puede propulsar. Entonces, a esta intensidad, que es una intensidad bastante llevadera, una de las maneras de conocer si estoy en la zona 2 o la zona 3 se suele decir que es la capacidad de hablar. Si yo voy a una intensidad corriendo a la que todavía puedo hablar con mi compañero, seguramente esté en la zona 2. Sin embargo, si ya voy jadeando y ya soy incapaz de hacer una frase completa, seguramente ya esté en la zona 3 o incluso más arriba, ¿vale? Entonces, si puedo hablar, estoy en zona 2 y si no, pues estoy en zona 3. La zona 2, la zona 1 es cuando vamos andando, esta es demasiado bajita, pero la zona 2 es una zona donde con muy poquito esfuerzo se consiguen muchas mejoras. De hecho, se conoce como la zona de quema de grasas, que es eso que le gusta hacer a tanta gente, que es uno de los objetivos que persigue mucha gente cuando empieza a hacer ejercicio, quemar grasas. ¿Vale? Entonces, en esta zona ya va a quemar tantas grasas como en esta. Entonces, no hay necesidad de ir a esta si el objetivo es única y exclusivamente perder grasa. Claro que en estas hay otros beneficios de los que hablaremos más adelante, pero hay que tener conocimiento de que para ir a estas zonas no se puede ir todos los días. Sin embargo, en esta sí. En esta puedo estar horas y horas a la semana, que todo lo que voy a tener son beneficios. Sin embargo, si abuso de estas, puedo tener algún riesgo, incluso pues para mi salud, que mi salud pueda empeorar y si me paso, pues puedo tener incluso descenso de mi condición física. ¿Vale? Entonces recordamos, calculo el 100% de mis pulsaciones restando 220 menos la edad y luego esto, ¿por qué multiplica por 0,7? Esto ya lo habréis visto en matemáticas. Multiplicar por 0,7 es la manera más rápida de calcular el 70%. Y ahí calcula esto. Si quisiera saber cuál es la frontera entre la zona 3 y la zona 4, pues multiplicaría por 0,8, que son 160 pulsaciones.
y la frontera entre la zona 4 y la zona 5, pues multiplicaría por 0,9, que son aproximadamente 180 pulsaciones. Si os fijáis, cuando estamos haciendo algún intervalo o algún ejercicio muy intenso en el patio y yo os pido que os toméis las pulsaciones, cuando alguien me dice 190 o 200, me quedo cerquita de él para asegurarme de que de verdad recupere. Porque no quiero decir que no se pueda ir a esa intensidad. De hecho, esta intensidad es fácil que la alcancemos incluso en un partido de fútbol del recreo. Cuando hago 2 carreras seguidas es fácil que llegue al 90-95% de las pulsaciones, pero tiene que ir seguido de un tiempo en una zona más baja, en la zona 3 o en la zona 2, porque si no está seguido de un tiempo en una zona más baja, pues entonces pues, puedo entrar en un proceso de fatiga y tener riesgo para mi condición física. ¿De acuerdo? De hecho, el trabajo de los intervalos, que vamos a ver luego, lo que busca es eso, es subir a la zona 5, bajar a la zona 2, subir a la zona 5 y bajar a la zona 2. ¿Por qué? Porque ahí se busca el enseñar a mi cuerpo, enseñar a mi corazón a recuperarse, mejorar la capacidad de recuperación. Y luego, claro, para mejorar la velocidad y la capacidad de moverme a intensidades muy altas, como las que necesito utilizar en todos los deportes, necesito estar en la zona 5 muchas veces. Y necesito entrenar la capacidad de recuperar. Esto os lo cuento aquí. Aquí os pongo algunos ejemplos. Ejemplos de entrenamiento continuo. 45 minutos de bicicleta estática en zona 2. 40 minutos de paseo por el pasillo en zona 2. Como veis, ya lo tengo adaptado a la condición que tenemos ahora mismo, a la condición de aislamiento. 20 minutos de bicicleta estática en zona 3. Y ojo, os pongo aquí, solo una vez por semana, o a lo mejor 2. Este es un fallo que tiene mucha gente, sobre todo aficionados al ciclismo y aficionados a las carreras, que no se interesan en tener un entrenador y en conocer un poquito más de cómo funciona el cuerpo, que lo que hacen es que todos los días que salen a rodar, que salen a correr, van siempre en la zona 3 o en la zona 4. Quiere decir que van prácticamente, pues si corren 10 kilómetros, pues van prácticamente al máximo de velocidad al que pueden hacer esos 10 kilómetros. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar por cada minuto que corro en zona 3 o zona 4, debo de correr por lo menos 3 minutos en la zona 2. En esa zona tan aburrida de ir tan despacito que puedo hablar, pero es necesario correr en esa zona para facilitar la recuperación de mis músculos y la recuperación de mi corazón del esfuerzo que tiene cuando está por encima de la zona, sobre todo a partir de la zona 4. Y la zona 3 es una zona que está ahí entre medias, que no me da mucho, pero sí me quita. O sea que cada vez más los corredores tienden a entrenar todo en zona 2 o en zona 4. Y en la zona 3 más que zona verde, se está convirtiendo cada vez más en una especie de zona gris. ¿Vale? Bien, lo importante es que sepáis que hay que acumular muchos minutos para tener una buena condición física en esa zona fácil, en esa zona en la que puedo hablar. Ejemplos de entrenamiento de intervalos, pues bueno, 2 series de 2 minutos de zona 4, recuperando 3 minutos, que esto es parecido a lo que a lo que hice el otro día en la sesión de spinning, y los que me siguierais lo haríais también. Y 2 series de 3 minutos en la zona 4-5, recuperando 3 minutos. Recuperando 3 minutos sin pararse, simplemente yendo más despacio hasta bajar a zona 2. ¿Por qué cuando son series de 3 minutos pongo zona 4-5 y cuando pongo series de 2 minutos pongo zona 4? Pues porque en 2 minutos hay veces que no me da tiempo. Por muy rápido que vaya, no me da tiempo a llegar a la zona máxima, porque el corazón va subiendo de intensidad poquito a poco, porque si lo subo con un sprint estoy haciendo trabajo anaeróbico, que eso es otra cosa que veremos otro día. Sin embargo, si lo voy subiendo poco a poco haciendo trabajo aeróbico, sube 80 y me cuesta mucho llegar al 90% en 2 minutos. En 3 minutos sí se llega, o sea que en 3 minutos sí que es más fácil llegar a esa zona 5, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, pues un quinto del total en zona 4 o zona 5. O sea que si en una semana quiero hacer 20 minutos, por ejemplo, 20 minutos de trabajo en zona 4, tengo que asegurarme que el total de lo que voy a correr esa semana sea, sea 5 veces más, sean por lo menos 1 hora y 40 minutos.
Sin embargo, si en una semana corro todos los días media hora, 5 días media hora en zona 4, que hacen 2 horas y media, y simplemente salgo un día a correr despacito en zona 2 media hora, sería una proporción de 5 a 1, y tiene que ser una proporción de 1 a 5, ¿vale? Para asegurar que mi corazón le dé tiempo a descansar. Para que os hagáis a la idea, un ejemplo de entrenamiento interválico, ahora os voy a poner por aquí las curvas de mi corazón el otro día, ¿vale? El otro día hice 2 series de 1 minuto al principio y luego a ver que lo mire, hice 2 series de 1 minuto al principio para activar, para, bueno, primero empecé con 5 minutos en la zona fácil. Luego hice esas 2 series de 1 minuto y luego hice 2 series de 3 minutos. Y como podéis ver, en las series de 3 minutos, en la primera acaricio la zona 5 y en la segunda ya me meto claramente en la zona 5 porque ahí estaba ya bien activo. Sin embargo, en las series de 1 minuto he sido incapaz de llegar a la zona 5. De hecho, en la primera apenas llegué a la zona 4. Y luego, pues ya después de pegarme un buen calentón y de estar ahí, pues que estaría en esa serie, aunque es una serie de 3 minutos, estaría minuto y medio metido en zona 5, pues aunque bajé la intensidad de la bici todo lo que pude a 150 vatios, 120 vatios, era incapaz de llegar a la zona azul, me quedaba en la zona verde porque mi corazón estaba todavía recuperando. Y también noté mucho que como estaba dando la clase, pues iba hablando, porque normalmente cuando entreno yo solo no me cuesta tanto bajar a la zona 2. Sin embargo, como apenas callaba, porque estaba dando la clase de spinning para no sé quién, porque la estaba dando en el Instagram Live, pues me costaba más bajar, ¿vale? Y esto sería un ejemplo de semana de entrenamiento solo aeróbico, ¿vale? Como debería entrenar un corredor, un ciclista, a lo mejor con volúmenes más altos, pues aquí en vez de 35 minutos, pues 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de lo que tenga cada uno. Y idealmente, gente de cualquier deporte debería de entrenar así. Por ejemplo, si os fijáis, tengo puesto el lunes un continuo, pero en la zona 3, que bien podría ser en zona 4, entre zona 3 y zona 4, cortito, de 20 minutos, acompañado de 5 minutos de zona 2, que es suavecito al principio y al final, para calentar y para volver a la calma. Luego el martes, 40-45 minutos en zona 2 de recuperación. El miércoles descanso o trabajo de otra cosa, si hago trabajo de fuerza, trabajo de pistas, si juego algún deporte. El jueves, el día duro de intervalos, pues primero 5 minutos en zona 2, siempre 5 minutos en zona 2 al principio y al final, para calentar y para volver a la calma, sobre todo cuando le voy a dar esos sustos al corazón. Y luego pues ese día, por ejemplo, 3 series de 1 minuto en zona 4, recuperando 2 minutos en zona 2, o 3 series de 2 minutos entre zona 4 y 5, recuperando 4 minutos. La recuperación, el doble que lo que hago en los intervalos, sobre todo cuando son intensidades tan altas. También se puede bajar un poquito la recuperación, pero si bajo la recuperación, luego tendría que aumentar los minutos en zona 2 después, ¿vale? Para mantener la proporción que hemos dicho antes. Y luego el viernes otra vez 30 minutos en la zona de recuperación, el sábado descanso partido y el domingo pues 1 hora en zona 2, que esto es lo que digo yo los domingos cuando nos levanten la reclusión, es cuando se suele aprovechar para hacer la parte larga de la semana. Hay veces que no es en zona 2, que es en zona 1, porque voy a dar un paseo con mi familia o salgo con la bicicleta con unos amigos y voy más despacio, pero hago más tiempo, y sí que hago bastante tiempo en zona 2 y algo de tiempo en zona 1, ¿vale? Pero bueno, yo con lo que quiero que os quedéis es con eso, es con conocer la regulación de la intensidad, los 5 niveles que tengo, conocer la importancia de esta frontera, de que esta frontera no se puede pasar todos los días alegremente, que para pasar esta frontera alegremente hay que tener una gran base de aquí, ¿vale? Hay deportistas que sí que pueden estar aquí. Se supone que un deportista de élite, un ciclista de los que corren el Tour de Francia, puede estar aquí, en la zona roja, pues puede estar, no quiero exagerar, pero
más de un cuarto, seguramente más de un cuarto de hora. Y aquí, en la zona amarilla muy cerquita de la zona roja, pero sin llegar a pisar la zona roja, puede estar hasta una hora. ¿Vale? Nosotros, sin embargo, estamos hablando de estar al principio 20-25 minutos aquí entre el verde y el amarillo. Y nos va a costar. Pero para poder llegar a esos niveles de poder estar en la zona amarilla una hora, tenemos que hacer horas y horas y horas y horas en esta zona, en la zona azul, para conseguir esa capacidad aeróbica de base que dice aquí y preparar a mi corazón y a mis vasos sanguíneos a transportar oxígeno a la sangre. ¿Vale? Y una vez que ya voy teniendo esa capacidad básica, ya puedo ir empezando a aumentar los tiempos aquí. Pero no puedo empezar directamente, pues nada, voy a empezar a correr ahora, salgo 5 minutos, 5 kilómetros esta tarde a lo máximo que pueda. Para empezar, porque no voy a ser capaz de aguantar los 5 kilómetros a esta intensidad y para seguir, porque aunque fuera capaz de aguantarlo, me podría hacer daño o incluso empeorar mi forma física y mi salud, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que por hoy ya es suficiente. Al final creo que me ha quedado un poquito más largo de lo que quería. Y nada, os dejo un PDF con las instrucciones para la semana, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la presentación. Pues nada, espero que os sea útil, que os hayáis enterado de mucho y ya me contaréis, ¿vale? Un saludo a todos.